Bueno, hoy estamos con Ramiro Payares. Ante todo, Ramiro, gracias por atender a Mundo Carnaval. ¿Todo bien? Bien, ¿ustedes? Todo tranquilo. ¿Cómo te agarra este coronavirus en cuanto a tu trabajo en la Intensa de Montevideo? Y ni que hablar pensando en el carnaval, que es lo que nos preocupa a nosotros. Bueno, por suerte no me agarró el coronavirus, eso es importante decirlo. Pero con relación a lo laboral, bueno, sí, con mucho trabajo. A mí además este año me tocó, al igual que en otras ocasiones, pero ahora ya de forma continuada hasta el final de la administración, estar al frente del Departamento de Cultura. Por lo tanto, desde el 13 de marzo, que fue cuando se emitió el decreto que suspendió los espectáculos públicos en el país por efecto de la pandemia, ha sido todo un trabajo para reorganizar todo lo que hacemos, porque en los hechos nosotros tenemos en el Departamento de Cultura, además de las actividades propias del carnaval y de la criolla que estaba en un proceso de preproducción y que hubo que detener y echar hacia atrás, al igual que el Montevideo Rock, que justamente al día siguiente de esta situación se iba a realizar y también está Era el a fin de cargo de... semana ese. Claro. Exacto. Además, bueno, nosotros tenemos salas de teatro, elencos estables, museos, bibliotecas, centros culturales, escuelas de formación artística, es decir, todos servicios que tuvieron que cerrar sus puertas, que detenerse, y bueno, y hubo que empezar primero que a replanificar toda la estructura de funcionamiento en modalidad a distancia, porque más allá de que tenían que estar cerrados al público, todos estos servicios son servicios públicos, o sea, deben, a pesar de no poder recibir gente, brindar servicios de nuevas maneras a la ciudadanía, y eso implicó el desafío de no solo reorganizar el trabajo a distancia, sino también de generar propuestas y formas alternativas de promover la cultura para la ciudad. Y bueno, y en eso hemos estado durante todo este tiempo también generando medidas de apoyo al sector independiente que se ha visto muy afectado por el hecho de no poder seguir desarrollando sus actividades, que para gran parte del espectro artístico son actividades económicas y generan parte o la totalidad de la subsistencia de muchas personas. Entonces, bueno, ha sido un desafío muy importante, cansador, pero en el que hemos tratado de estar a la altura como para poder brindar respuestas a quienes lo necesitaban. Y bueno, y después por otro lado está todo el tema de, en la medida que esto avanzó y bueno, y las distintas medidas que se fueron tomando han permitido que no explotara la pandemia en nuestro país y en nuestra ciudad. Estas medidas progresivas para un retorno paulatino, pero también con nuevas condiciones a las actividades, nos tiene ahora trabajando en todo el proceso de estudio caso a caso, de los protocolos necesarios para el retorno de las actividades y las condiciones a las cuales se puede o no se puede hacer. Eso está en una etapa primaria porque, como ustedes saben, recién las actividades educativas van a reactivarse a fin de junio. Y bueno, y calculamos que las actividades artístico-culturales vendrán en etapas subsiguientes, pero que van a estar sujetas todo el tiempo a la evolución de los datos con relación a los contagios. En ese sentido, nosotros venimos trabajando en articulación con el Ministerio de Educación y Cultura en forma permanente, porque precisamente el Ministerio ha canalizado todas las propuestas de protocolos y de condiciones para una progresiva reactivación de la actividad cultural, pero todo eso está en la órbita de la Comisión Asesora de Científicos que está funcionando en el marco de la OPP, dependiente de Presidencia de la República. Entonces, bueno, allí las definiciones están controladas desde esa órbita específica, cosa que es correcta y es adecuada para tener un monitoreo permanente de la situación. Y bueno, y hasta que no lleguen novedades de ese ámbito, nosotros no estamos en condiciones de planificar todavía acciones vinculadas a lo que va a pasar el verano próximo, porque todo lo que implican las actividades culturales al aire libre, fundamentalmente las vinculadas al carnaval, que son las más grandes y masivas
de las que organizamos desde la Intendencia de Montevideo, van a estar sujetas sí o sí a cómo evolucione el invierno y cómo vayan evolucionando las demás actividades vinculadas a espectáculos públicos. Entonces, en función de que esto mantenga estos niveles de control de situación que se viene teniendo, nosotros podríamos pensar que para el verano que viene quizás se estén dadas las condiciones para lograr algo que ya sea normal, por decirlo de alguna manera, o que por lo menos se acerque lo más posible. Ahora, si el escenario cambia y la situación se descontrola, evidentemente eso va a ser imposible. Entonces, también sabemos que cuando pase el invierno va a pasar lo peor, como está establecido en relación al tema de la relación del virus con la temperatura. Y bueno, y después también están los temas médicos y si la vacuna llega o no llega, y cómo evoluciona el virus, cómo evolucionan las personas que se recuperan. O sea, hay un montón de factores específicos que hacen a la salud, que son hoy quienes van a tener la potestad de establecer lo que se va a poder y lo que no se va a poder hacer. Entonces, para nosotros, hoy en día, la planificación es la de siempre, es decir, hay una planificación de calendarios para cada una de las actividades y que tienen toda una etapa previa que se da en el invierno y que luego se empiezan a activar en el mes de septiembre. Si nosotros llegados al mes de agosto tenemos la situación de que las autoridades nacionales establecen que en septiembre aún no se pueden realizar actividades, todo el calendario se tendrá que ir modificando, se tendrá que ir corriendo, y bueno, al carnaval le va a pasar lo mismo que le está pasando a todo el sector cultural. Lo que pasa es que el carnaval tiene la gran ventaja del tiempo, ¿tá? Pero también va a tener que tener todo el ambiente vinculado al carnaval, la paciencia suficiente como para saber que hoy no es posible tener certezas sobre lo que va a pasar. Estamos en mayo, estamos más cerca del carnaval 2020 que el carnaval 2021. Bueno, es cierto que en general a esta altura empiezan los pases, empiezan a organizarse, empiezan las proyecciones de espectáculos, eso lo tenemos clarísimo, pero también es cierto que, bueno, que está buenísimo que se arranque a trabajar, porque la expectativa, por supuesto, que es que va a haber carnaval, pero lo que no podemos saber es cuáles van a ser las condiciones, las fechas exactas, todo eso está sujeto a la evolución de la pandemia, a la evolución de las medidas tomadas por las autoridades sanitarias correspondientes, por ende, por ahora hay que esperar. Es que puntualmente el tiempo en sí, el carnaval lo favoreció, porque estuvo muy cerca de agarrar el virus el final del concurso, que eso sí hubiese sido un verdadero caos. Después se generó lo de la prueba de admisión, que tuvieron que hacer de una manera especial, y ahora el tiempo favorece, porque bueno, carnaval dentro de todo recién comenzaría en febrero, sería ajustar quizás la prueba de admisión, que eso quizás es lo más peligroso en este momento en cuanto al concurso, ¿no? Bueno, pero incluso yo he visto que ha circulado en algún medio, incluso yo personalmente todavía no tuve instancia de reunión con la gente de AECU, pero sí el Turco Reyes ha estado en conversaciones con Enrique Spert, y Enrique manifestó en algún momento como la posibilidad, bueno, de hacer una prueba como se hacía antiguamente, recorriendo los locales y garantizando mejores condiciones. O sea, yo creo que alternativas para las primeras instancias va a haber. O sea, en la medida que, que esta situación es incierta, se pueden generar un montón de planes, un montón de escenarios para todo lo previo que yo entiendo que no van a generar mayor dificultad. Yo creo que sí, lo que genera más nerviosismo es la dinámica misma de la fiesta a partir del desfile inaugural y en adelante, es decir, tanto de desfile inaugural, de llamadas, pensarlo en condiciones de distanciamiento es muy, muy complejo, muy difícil, y bueno, y son esas las cosas que llegado el momento habrá que ver en función de la información que tengamos. Se pueden ir pensando escenarios, se pueden ir pensando protocolos, se pueden ir pensando un montón de cosas, pero hasta que no estemos más cerca de la situación con información más clara, es muy difícil. Hoy en día, si el carnaval tuviese que empezar el mes que viene, no podría empezar, eso lo sabemos. Pero bueno, tenemos la ventaja del tiempo.
Entonces, me parece que todo lo previo, que tiene que ver con los ensayos y con la prueba de admisión, se van a poder tomar las medidas necesarias como para que se pueda instrumentar con precauciones y seguramente esté posibilitado de desarrollarse. Pero bueno, lo que viene después, que es lo grande, yo creo que hasta diciembre va a ser muy difícil saber si lo vamos a poder hacer en condiciones de absoluta normalidad o va a haber que tomar medidas y va a haber que modificar cosas. Pero Claro, seguramente eso va a ser más sobre fin de año. y los plazos entonces son variables, va a depender un poco de la pandemia. El plazo de decir y de tomar decisiones no lo tienen claro tampoco. Y lo que pasa que es lo que yo decía al principio. eh, de- si nosotros no sabemos cuáles van a ser las disposiciones de la autoridad sanitaria, planificar es muy difícil. El plan base está hecho en cuanto a fechas. Eso ya está hecho, ya fue comunicado a las asociaciones que organizan el carnaval, ya sea desde Murga Joven, Carnaval de las Promesas, llamadas y concursos. Pero después las condiciones en las cuales van a funcionar los tablados, las condiciones en las cuales va a funcionar el teatro verano, los aforos, todo eso no lo sabemos. Nosotros sí sabemos que se está planteando y pensando que cuando se puedan retomar las actividades al aire libre van a ser más favorables que las de espacios cerrados, lo cual es un punto a favor, pero también sabemos que el control de los aforos en un principio no va a permitir el 100%. El tema es que si se va a programar en etapas que van recuperando los aforos, capaz que se llega al 100% de los aforos para el mes de enero y ahí no implicaría ningún problema para el carnaval. Capaz que no se llega a esa etapa para enero y se llega al 75% y bueno, y ahí los aforos se reducirán. Y eso obviamente va a implicar desafíos para la organización del carnaval, sobre todo para las personas que trabajan y que tienen una zafra económica con el carnaval, con relación a lo económico. A decir que es probable que si existen limitantes de aforos, es probable que eso genere impactos económicos. Y eso está bueno también que desde los conjuntos y las empresas que están vinculadas a carnaval se vaya pensando y trabajando. Pero bueno, siempre partiendo de la base de que son escenarios movibles y cambiantes. Entonces, quizás nos preparemos para lo peor y capaz que llegamos a un carnaval en absoluta normalidad. No lo podemos saber aún. Aparte se da la curiosidad en sí, que es un carnaval también distinto del aspecto que no se dieron las elecciones municipales, que era un tema que también iba a marcar un poco la continuidad de ustedes o no, o de quiénes van a estar a cargo un poco de la parte de la gerencia de eventos, y además también transitar con otro corriente de gobierno distinto entre la intendencia y lo que es la presidencia. Imagino que todo eso también va a generar algunos cambios de cara al próximo año, ¿no? Bueno, sí, sin duda. A ver, la gerencia tiene una ventaja que en este caso el cambio de fechas de las elecciones la quitó, que es la ventaja del cambio a mitad de año, porque en todas las demás áreas quizás que el cambio de administración sea a mitad de año no es algo bueno, porque tenés que empezar terminando la gestión de un año que ya había empezado otro, pero la gerencia, como tiene un calendario distinto, que es el calendario de las fiestas, en los hechos el cierre de la gerencia es en mayo, junio, y el inicio de la planificación es en junio, julio. Entonces, si nosotros hubiésemos terminado la administración en las fechas habituales, quien ingresa para organizar de cero. Ahora, como nosotros vamos a seguir hasta fines de noviembre, quien ingresa va a tomar ya la mayor parte de la fiesta, por lo menos preproducida, ¿tá? Y algunas cosas ya sucedidas. Entonces, bueno, lo bueno es que hay 60 días de transición, entonces nosotros cuando salgan los resultados electorales el último domingo de septiembre, probablemente en las semanas siguientes sepamos qué personas van a estar a cargo del Departamento de Cultura y de la Gerencia de Festejos, y eso va a permitir, si hay continuidad, por supuesto que no modifica mucha cosa, pero si hay cambio, permite hacer un trabajo de transición entre octubre y noviembre, en donde se terminarán de resolver un montón de aspectos en coordinación también con la persona o las personas que van
asumir las responsabilidades. Entonces, bueno, allí también eso es un elemento más que ayuda a calmar la ansiedad y a esperar a que ciertas definiciones se van a tomar más hacia octubre, Claro. quizás algunas en noviembre. Entonces, no va a ser un carnaval. Nosotros en estos años hemos tratado todos los años de dar certezas en un montón de decisiones ya a partir de julio, agosto. Entonces nosotros ya los reglamentos, los jurados, todo ese trabajo, como tarde en septiembre ya tenía que estar resuelto. Como una forma también de, bueno, que cuando arranque todo el mundo ya tenga la información arriba de la mesa, las decisiones tomadas, las reglas claras. Bueno, este año, este carnaval, evidentemente, entre la modificación del cambio de gobierno más la situación del coronavirus, va a tener que esperar. Yo sé que eso a los medios de prensa de carnaval que trabajan todo el año no es lo que más les sirve, pero bueno, también les permite especular mucho y generar muchos escenarios hasta que se llegue a los escenarios reales. Claro, recién hablaba del tema económico y también de los tablados. Un 2021 que de ese sentido va a ser bastante complejo, ¿no? Económico ni que hablar, pero también los escenarios populares. Este año hubo varios escenarios. Ahora, me parece que en cuanto a foros y también a lo que decís de la cantidad en sí de tablados, puede estar menguado, ¿no? Bueno, hay muchos factores ahí, evidentemente, que entran en juego. Entran en juego los factores de la situación de crisis económica que se está viviendo, que evidentemente va a tener impactos, eh, sobre todo lo que hace a la actividad privada, probablemente. Porque los escenarios populares, ustedes recuerden que funcionan con un subsidio que es del presupuesto de la Intendencia, y son organizados por vecinos organizados que lo hacen en forma voluntaria, o sea, no tiene una finalidad de lucro para quienes organizan los escenarios, sino más bien una finalidad social. Entonces allí quizás lo que sí habría que estudiar es que, de acuerdo al impacto económico, quizás la obligación de pagar un conjunto pueda revisarse, pero hay que ver más llegado el momento en función de la situación más general. Hoy sería muy prematuro pensarlo. En principio, en el esquema de funcionamiento que tienen los escenarios populares, tienen chances de poder acomodarse y generar o desplegar en conjunto con la Intendencia estrategias de supervivencia. A los escenarios comerciales es a un universo que le puede pegar más fuerte, porque precisamente gran parte de la actividad comercial ha sido afectada durante este año, entonces obviamente el punto de arranque para quien tenga que hacer una inversión en abrir un escenario no va a ser el mismo, y allí dependerá de esa situación de cada empresario, la posibilidad o no de arriesgar o no en esta situación, y la posibilidad de arriesgar disminuye en la medida que hay crisis económica, que la gente tiene menos plata para gastar, y en la medida de que el aforo se reduzca, ni que hablar, o sea, si puedo vender muchas menos entradas de las que vendía. Entonces, bueno, ahí por eso mismo esa pata es la compleja, y bueno, y después también con relación al concurso, si bien el Teatro Verano genera condiciones que van a ser favorables por su amplitud, si se reducen los aforos, eso va a tener un impacto económico también en la recaudación, que es de donde surgen los premios de los conjuntos. Entonces, bueno, hay un montón de variables, hay variables relacionadas al sponsoreo, que en una situación de crisis también pueden generar dificultades a los conjuntos que dependen en buena parte del sponsoreo para financiar sus espectáculos. Entonces hay muchas patas que potencialmente pueden afectar esta situación. Evidentemente estamos en mayo, es muy temprano. Cómo evolucione el invierno y cómo lleguemos a la primavera, en todos estos aspectos va a poder dar más elementos para ver qué posibilidades va a tener el carnaval y cada uno de los actores que conforman el mismo. Antes de pasar a la otra agenda que es Pura Joven y Promesas, que también es importante, te pregunto como hombre que ha estado vinculado al carnaval, que conoce la historia del carnaval, obviamente también por tu viejo, ¿qué sentís o qué te imaginás puntualmente? Que obviamente quizá la situación mejore,
pero perdamos tantas cosas claves como el carnaval, como puede ser el pedregullo, los abrazos, muchas cosas que a veces suceden que hoy en día en tiempo de pandemia es muy complicado, porque el carnaval tiene una historia aparte, no solo por el aforo, por ese ámbito, sino por todo lo que es cercanía, que creo que es la palabra más vinculada al carnaval, ¿no? Sí, a ver, yo en ese sentido tengo una visión bastante optimista. Eh, Realmente yo creo que este tipo de situaciones la humanidad las ha vivido muchas veces y la humanidad en situaciones en las cuales tenía menos información disponible, menos desarrollo científico y tecnológico, sobrevivió. Me parece que en las condiciones actuales es dable pensar que esto, cuando pase, eh, sea por la razón que sea, las condiciones de convivencia y de cercanía se van a retomar, hacen al ser humano. Y la experiencia compartida a través de lo cultural hace a la esencia del ser humano. O sea, yo realmente pensar en una humanidad que tenga que ver todo a través de pantallas y encerrado en su casa, me parece que es algo difícil de imaginar o de pensar. Claro. Y que conspira en cierta medida en contra de la esencia de las culturas humanas. Entonces, yo tengo como esa visión que además también, en función de cómo ha evolucionado acá la situación, a uno le alimenta aún más el optimismo, porque los hechos acá, con las medidas que se tomaron de distanciamiento, se logró llevar un cierto control, una no saturación del sistema de salud, que es el peligro mayor de todo esto, un control de que esto no afecte a las personas mayores, que son las que están más expuestas a riesgo de muerte. Es decir, hay un montón de elementos que han permitido sobrellevarlo y que van demostrando una cierta reactivación de la actividad que uno la ve día a día cuando sale a trabajar, porque ya, si bien no en una normalidad total, más o menos, hay mucha gente que ha seguido y tiene que seguir Claro. trabajando, y otros que de a poco nos vamos reintegrando a la normalidad, y otros que se van a reintegrar en cualquier momento. Y bueno, y la situación, más allá de algunos episodios puntuales, se va sobrellevando. Entonces, yo pienso optimistamente. Yo la visión que tengo es que esto no se va a instalar y nos va a impedir retomar las actividades. Sí puede pasar que tengamos una experiencia de un carnaval con determinadas medidas y lo vamos a sobrellevar y se va a hacer humor con eso y va a ser una temática que va a despertar la más absoluta creatividad de los artistas, como siempre lo ha demostrado cada circunstancia y cada coyuntura que el carnaval ha tenido que atravesar. Siempre ha generado con ese material algo para superarlo y para hacer reír y para hacerla pasar bien y para estimular la esencia de lo que es el carnaval, que es el encuentro con la gente. Entonces yo en ese sentido no lo veo con ojos pesimistas. Lo decía Nicolás ahí, ¿no? Lo más próximo en cuanto a actividad es las promesas y el encuentro de Murga Joven. Ahí el tiempo es reducido en comparación al Carnaval Mayor, si se quiere, ¿no? Es un poco antes de febrero. De hecho es diciembre, enero. ¿Cómo ustedes plantean ese escenario de estas actividades que son antes y que, entre otras cosas, tienen a niños? Bueno, ahí es más o menos lo mismo, nada más que va a ser la primera zona en la cual se van a poder tomar decisiones. Hoy en día rige un decreto que prohíbe los espectáculos públicos. Hasta que ese decreto no se cambie, nosotros no vamos a poder hacer el encuentro evaluatorio de las promesas, porque es un espectáculo público, ¿no? Entonces, hoy está programado para septiembre. Veremos cuál será la situación en septiembre. Obviamente también se ha pensado en estudiar distintas posibilidades, distintos planes, que quizás que se cambie la modalidad, que sea, nosotros estábamos haciendo el monitoreo del jurado de los ensayos primero y después el encuentro, y quizás combinar las dos cosas en una instancia que sea yendo a los locales de ensayo, o sea, evitar las aglomeraciones en instancias más masivas y llevar a un esquema que permita generar las mejores garantías posibles para que se pueda desarrollar. Ahora, nosotros pensamos que sabemos que a partir del 29 de junio las instituciones educativas van a abrir sus puertas, los gurises van a empezar a circular,
va a empezar a retomarse con ciertos cuidados, cierta normalidad, y bueno, y ahí también, desde AICAPRO y en coordinación con la gerencia, se quedó en que precisamente en el mes de junio se iba a trabajar en conjunto para, bueno, para ver eso, cuáles serían los protocolos. Ustedes piensen también que las escuelas de formación artística, talleres artísticos y demás, quedan habilitados también a partir del 29 de junio, al igual que los institutos de educación primaria y secundaria, es decir, toda esa actividad se va a poder retomar siempre y cuando se tomen las medidas correspondientes y todas las precauciones sanitarias que, bueno, que van a implicar un esfuerzo, que van a implicar una coordinación, pero nada, me parece que todo el esfuerzo y toda la coordinación vale la pena desde la perspectiva de no perder esos espacios de participación, de encuentro, que es en el caso tanto de Murga Joven como de Carnaval de las Promesas lo que es fundamental, porque en los hechos la historia de Murga Joven es esa, Carnaval de las Promesas en esta administración que está terminando hemos puesto un énfasis muy especial en eso, en que lo fundamental es el encuentro, es el aprendizaje, es el disfrute, y bueno, si el encuentro y el aprendizaje durante estos meses tuvo que ser por medios virtuales, bueno, es una experiencia, como nos está pasando a todos, y hay que acompañarla y hay que hacerla entender para que cuando se pueda dar de nuevo en forma presencial se entienda que al igual que en la escuela y al igual que en el liceo, en el ensayo se va a tener que tomar recaudos y tomar medidas que favorezcan el cuidado sanitario. Entonces allí todavía no lo hemos hecho, quedamos a fines de abril en que en el mes de junio, con información más clara, íbamos a empezar a trabajar fundamentalmente con AICAPRO en este tema, lo trabajaremos también con la coordinación de Murga Joven, como bueno, para empezar a posibilitar esa reactivación, pero con la responsabilidad que implica. Claro, lo que está claro es que en junio, creo que la segunda semana, se hace la habilitación de títulos en Murga Joven, eso se mantiene, y después el calendario se ajustará en base a cómo avancen los meses. Sí, claro, el calendario administrativo en realidad se puede instrumentar porque son todos trámites virtuales y bueno, y la gerencia está trabajando. Por ende es algo que no requiere adaptarse a nuevos calendarios. Se puede hacer y ya dejar toda la instrumentación pronta. Eso sí, con la salvedad y con la claridad que se dejará constancia de que, bueno, de que las fechas quedan sujetas a las disposiciones sanitarias del Poder Ejecutivo, como está pasando con toda la actividad. Y ahí siempre es importante remarcar eso, que es que el carnaval no va a tener excepcionalidades, o sea, va a responder a los mismos lineamientos que están afectando a toda la actividad cultural y artística. Claro. Respecto a la cultura, el Departamento de Cultura, me imagino que ha tenido que inyectar dinero, ¿no? O sea, ayudar a ciertas personas, ayudar también en la cultura. Contanos un poco cómo ha sido ese trabajo y cómo lo seguirá haciendo durante estos meses. Bueno, el Departamento de Cultura sacó adelante un plan de apoyo a la actividad artística independiente, porque precisamente la suspensión de todas las actividades que sabíamos que iba a extenderse durante varios meses, iba a implicar que en un sector caracterizado por la fuerte informalidad, las personas que se quedaran sin posibilidad de trabajar no iban a tener un seguro de desempleo. Y eso, si bien la Intendencia de Montevideo ha venido trabajando desde la administración de Ana Olivera en el desarrollo de políticas que formalizan la actividad artística, y de hecho las contrataciones artísticas que desarrolla la Intendencia se hacen en el marco del estatuto del artista y del oficio conexo, que establece las condiciones de regularización y formalización del trabajo. De todos modos, eso no ha sido suficiente aún como para que toda el área de los trabajadores independientes de la cultura pueda estar formalizada. Entonces, al ser un sector cuya actividad se prohibió, además directa en forma expresa, eso implica una situación de mucha vulnerabilidad económica. El Departamento de Cultura desarrolla en conjunto con las asociaciones de artistas de las artes escénicas un programa que se llama Fortalecimiento de las Artes, que precisamente es un programa que una de las patas que desarrolla es la profesionalización y la regularización en el marco de la ley del trabajo artístico,
y bueno, con esas asociaciones se generan una serie de apoyos, de estímulos para las personas y las instituciones culturales más afectadas por el cierre de actividades, que tienen una contrapartida hacia la ciudadanía en contenidos, que en algunos casos se están desarrollando ahora, en otros casos se desarrollarán cuando vuelva a la actividad normal, pero bueno, la idea es que este apoyo que la ciudad dispuso a hacer hacia la actividad independiente vuelva a la ciudad en productos y en bienes culturales, que eso nos parece fundamental. Y bueno, y ahí también desarrollamos llamados para proyectos, para el desarrollo de proyectos, para financiarlos, desarrollamos también compra de libros de autores y autoras nacionales editados por todo el conjunto de editoriales independientes que funcionan en Montevideo y que también por el cierre de la actividad veían la dificultad de poder vender los libros recientemente editados, entonces hizo una compra que permite estimular el sector y a la vez también esos libros destinados al servicio de bibliotecas, en algunos casos fueron a canastas alimentarias, que la Intendencia de Montevideo también estableció como política de apoyo a la alimentación de la ciudadanía más vulnerable, y en algunos casos a bibliotecas itinerantes que están articulando con la red de ollas populares que se están desarrollando en la ciudad en conjunto con el PIT-CNT. Son todas políticas que intentan atender las dos patas de la creación y del trabajador independiente por un lado, y por otro lado también de la ciudadanía, de los destinatarios y de los usuarios de los servicios culturales. Y en ese sentido también generamos ciclo con Cinemateca, en TV Ciudad, ciclo de cine nacional, es decir, un montón de iniciativas que buscan siempre eso, generar contenido, generar propuestas, mantener los servicios brindándose a la ciudadanía y a la vez generar apoyo, destinar recursos y promover el movimiento económico del sector. Seguimos trabajando en esa línea, vamos a generar algunos otros llamados para seguir dinamizando la actividad. Evidentemente la situación de la Intendencia de Montevideo en este momento desde el punto de vista financiero es compleja, porque el impacto de la crisis supone una baja de la recaudación, entonces en ese sentido venimos llevando adelante un análisis muy estricto y minucioso de la posibilidad o no de reorientar recursos para poder seguir estimulando a la actividad, pero bueno, ha sido una definición del intendente el seguir en este camino de tomar las medidas dentro de lo posible para estimular al sector y a la comunidad artística como sector económico y de fuentes de trabajo en un momento realmente crítico. Ramiro, simplemente como anécdota, creo que para ir cerrando, creo que ha sido todo muy completo, queda como anécdota lo que fue las menciones de la prueba, ¿no? Con ese tapaboca y tratar de darlas Horrible. como se podía. No, y además también pasó una cosa rarísima, que era que cuando empezamos, el equipo de comunicación que estaba transmitiendo empezó a leer que había gente que decía que no se escucha nada. Y se fueron a verlo en sus propios dispositivos y ellos lo escuchaban. Entonces, como ellos lo escuchaban, dijeron, se ve que alguna gente no lo escucha. Aparentemente, la mayoría de la gente no lo escuchaba. Y además, encima, yo era la primera vez que estaba, porque obviamente hasta ese momento había estado en mi casa. Prácticamente solo el supermercado había ido de tapaboca, y el tapaboca, nunca había hablado con tapaboca, el tapaboca se me bajaba, me lo tenía que subir, me quedaba la nariz afuera, horrible, espantoso. En realidad fue algo que buscó más que nada que no fuera la frialdad de publicar en la web la nómina de ganadores y punto. Era como decir, bueno, vamos a comunicarlo, porque a los hechos siempre el jurado comunica. O sea, cuando si no lo hace a través de un evento como se venía haciendo en la entrega de menciones, se hace con el presidente parado arriba del escenario leyendo lo que pasaron a la prueba, lo que pasaron a la liguilla, o sea, es decir, bueno, hagámoslo así, mostremos también que hubo una intención de mejora en cuanto al premio objeto, y démoslo a conocer de esa manera. No fue lo más feliz del mundo, pero bueno, fue tratar de dar un cierre poniéndole la cara y no solo las letras de la nómina, con la frialdad que se supone. Claro. Para cerrar, como decía Nicolás, en tantos años de presidente del jurado, me imagino que hay muchas historias, muchas que se pueden contar y otras que no se pueden contar.
¿Cuál se pueden compartir a la audiencia del Mundo Carnaval? Eso tendría que ser otro programa. No, a ver, el trabajo del jurado es bastante rutinario. En realidad, el que tiene de repente capaz que más acción, por llamarlo de alguna manera, es el presidente, porque es el que tiene que estar atajando situaciones en forma no permanente, pero depende del La carnaval. lluvia A sobre veces. todo, ¿no? Claro. Sí, el carnaval 2019 fue un carnaval en donde la lluvia fue un problema, realmente. El carnaval pasado no lo fue, llovió muy poco, o sea, pero se generó la situación con la murga que terminó de actuar bajo el agua, y eso Sí. generó después también era el tercer día de carnaval, y eso genera más noticia, porque no hay noticia, no es lo mismo que pasa el tercer día que pasa el penúltimo. Es decir, son situaciones bueno, que son parte de la tarea y que uno más o menos ya está acostumbrado. Todo el universo de las sanciones no está bueno, es como algo bastante complejo y desagradable, pero es parte de la tarea también. Después, yo qué sé, o sea, en cuanto a anécdotas puntuales, ahora no se me ocurre como ninguna como para contar, capaz que lo tendría que haber planificado antes. Pero digo, claro, y la mayor parte de las cosas en general que a mí me pasaron en estos 3 años, creo que en general la prensa la sabe o se ha enterado, porque los hechos también siempre como que se ha tendido a ser muy transparente en ese sentido, ¿no? Es decir, de contar o de narrar o de informar lo que sea necesario. Después sí, puede haber 10.000 detalles, como, bueno, a ver, por decir de alguna manera, el día que en el 2018 en la liguilla iban Cayó la Cabra y los Saltimbanquis, que eran las murgas que terminaron 1 y 2, Sí. como es, cuando llego al Teatro Verano, me dice la gente de la consola de sonido que se habían robado el pendrive que tenían los drivers controladores de sonido, por lo tanto no se podía iniciar la etapa, ¿tá? Obviamente una etapa que vos sabías que iba a estar repleta, que iba a haber tremenda tensión, ya empezás con un robo, con todas las suspicacias que puede generar. Robaron el software para el sonido de la consola, y esto se puede conseguir, ¿no? Es re difícil, porque no sé qué, no. Bueno, traten de conseguirlo, bueno, sí puede ser que traigan otra consola, no sé qué, no sé cuánto. Bueno, al final llegó un pendrive con el software y se pudo operar. Y después, cuando estaban preparándose los saltimbanquis arriba del escenario, vieron, ustedes que suenan al escenario, que los papelitos que tiran, cuando los soplan para limpiar el escenario, muchas veces se meten adentro de los panoramas que están a nivel de piso entre los monitores, de las luces blancas, Sí. que deberían ser luces frías, y hasta ese año se habían puesto luces cálidas. Y se meten muchos de esos papelitos para adentro de los focos. Y los papelitos deberían ser incandescentes, pero aparentemente las personas que tiran los papelitos mezclan los papelitos incandescentes con otros que no lo son. Entonces, cuando estaba preparándose para arrancar Saltimbanqui, se empieza a prender fuego un foco, ¿tá? Que en realidad lo que se estaba prendiendo fuego eran los papelitos que estaban adentro, pero salía un humo negro horrible. Sí, Yo claro. empiezo a mirar y todos los focos tenían papelitos adentro. Hice abrir y sacar todos los papelitos de todos los focos, y digo, yo esto no lo voy a empezar, que se me prenda fuego un foco en el medio de la No, actuación de claro. esta murga. Ya venía con el estrés del robo del software, del sonido, y lo único que falta es que se prenda fuego el escenario. Y claro, y además, por ejemplo, una referencia de Yo era el alterno, de José Coso, en el 2016, cuando a los Patos Cabreros no le anduvo el audio en la segunda rueda y empezaron a cantar y la gente se levantó y puteó, y hubo que parar y empezar de nuevo. Y esas cosas rompen la energía. O sea, cortar una actuación Claro. y cargarla de nuevo es lo peor que puede pasar. A mí me pasó solo esa vez y fue notorio que hubo como un cambio en la energía a partir de ahí. Entonces, bueno, siempre tratar, como que la obsesión es que, bueno, que mientras que el conjunto esté actuando, no pase nada, ¿tá? Y después se te prende un foco o se te rompe el reloj, que el año pasado también nos pasó con Jardín Bueno, de eso pasó Misterio. un par de veces. Se rompió, Sí. claro, pero el tema es si se te rompe el reloj y tenés algo que el conjunto vea, si se rompen los Claro. dos, si se rompe uno, si se rompen las bombitas.
O sea, esas son como las anécdotas más del día a día, de los factores de estrés, y que siempre no va a haber quien va a decir, lo hicieron porque era tal murga, porque si fuera tal murga no lo harían, y porque si fuera tal otro. O sea, siempre, y en realidad son cosas que están absolutamente fuera de control y que pasan, y pueden pasar con la murga que salga última, que salga primera, y que no tiene absolutamente nada que ver con eso, pero que bueno, que uno tiene que manejarlo de manera tal que trate de generar las mejores condiciones para todos. Y muchas veces eso, Carnaval, uno piensa que no tiene, que tiene que ver con el trabajo del jurado, y bueno, sí, es parte de lo que uno tiene que estar supervisando también, que hasta los papelitos del escenario no se prendan fuego. y es que Carnaval no Claro. es fácil, eso está claro. Y con Son Para nada. Delirantes, porque imagino que te lo preguntaron muchas veces, ¿qué pensaste, por qué se tomó esa decisión de que el conjunto terminara de hacer su actuación? No, a ver, en realidad, yo recuerdo solamente una vez, creo que fue con Madame Gótica en el 2017, que pasó algo similar y algún conjunto que le pasó más al final. Que si se larga una llovizna que no tiene viento, que no tiene actividad eléctrica, ¿tá? Y se puede abrir un paraguas y se puede bancar que termine, se lo deja terminar precisamente por esa idea de no cortar la energía de una actuación. Entonces, si la actuación viene bien, viene con un ritmo, el conjunto sigue, no se desconcentra, que fue lo que se vio en ese momento. Y el jurado tiene paraguas y puede seguir viendo, porque ahí la lluvia afecta más al jurado que al conjunto. Y eso es lo que en general no se dice. Porque el jurado está a la intemperie, entonces si a vos la lluvia te molesta, te desconcentrás y no puedes evaluar. Ahora, si la lluvia la podés sostener por unos minutos, como en este caso, que eran bastantes, pero eran menos de la mitad de la actuación, lo que se define que es, bueno, si el jurado puede seguir concentrado, el agua no está entrando al escenario, no hay actividad eléctrica, la murga sigue a ritmo y sigue con la energía en el mismo lugar que venía, lo que uno interpreta en ese momento es, dejémoslo terminar, porque para no cortarlos, para que no tengan que venir de nuevo, para que no tengan que gastar de nuevo, o sea, ya los hiciste arrancar, es un beneficio para el conjunto que puedan terminar, ¿tá? Obviamente, si esto pasa a los 10 minutos es distinto, si se larga una lluvia así, a los 10 minutos, pasan 5 minutos, 6, 7 y no para, sí, cortar. Pero si se larga a los 22 minutos, 23 como se largó ahora, pasan 5 minutos, empieza a aflojar, se mantiene pero suavecito, y bueno, que termine. En los hechos, yo obviamente, está el delegado de AECPU, que representa a los directores allí en el jurado, al cual yo le hice la seña de seguir, él no se manifestó en contra, que si él como representante del conjunto hubiese entendido que se estaba afectando al conjunto, me lo hubiera dicho, como ha pasado en otras circunstancias, porque es parte de su labor, y obviamente si no se te pone objeción, uno entiende que es una decisión que está dentro de lo correcto. Y tiene que ver básicamente con eso, es decir, con tratar de permitir que no se afecte más al conjunto en esa circunstancia específica. No, y el Obviamente, problema es que se usó Tampoco eso está también escrito, ¿no? para después discutir lo que había pasado, el tema de las eliminaciones de los conjuntos, y creo que se Sí, utilizó más claro. que nada por eso también. bueno, yo creo que ahí entró en juego un factor que tenía que ver con la propia preocupación de la murga del riesgo en el concurso. Pero digo, y yo eso lo entiendo, y de hecho a mí me lo planteó Antoniazza apenas terminó la actuación, y yo particularmente no puedo decirle otra cosa que vos quédate tranquilo, que el jurado puede hacer bien su trabajo y que la murga se puede evaluar bien. Fue lo que pasó. De hecho, la murga no terminó siendo afectada en relación con el pasaje a la segunda rueda, eh, pero, pero eso no tuvo tanto que ver con el tema de la lluvia, o sea, yo creo que tuvo que ver con que el jurado pueda hacer su trabajo bien. Y esa es parte de mi responsabilidad, y la responsabilidad fundamental, generar las herramientas para que el jurado pueda hacer bien su trabajo, tanto en el uso del criterio como en el ejercicio de la función con condiciones climáticas acordes. Evidentemente, si hubiese entrado al escenario, si hubiese habido actividad eléctrica, la etapa se suspendía de una. El tema era que eso no pasaba, el tema era que los pronósticos no eran certeros, porque esas son también cosas que uno las ha dicho hasta el cansancio, pero que a veces parece que cuando no me afecta a mí lo entiendo y cuando me afecta a mí no lo entiendo, pero digo, cuando los pronósticos son distintos y son contradictorios, uno no tiene un elemento claro del que agarrarse hasta que se larga a llover. Entonces, por eso mismo, la actuación de ese día empezó, porque no había certeza.
Y bueno, y cuando empezó a llover, eso, se monitoreó la situación, se podía seguir de un lado y del otro, se decidió que la murga pudiera terminar, entendiendo que era un beneficio para la murga. ¿Ah? La murga no lo tomó así, y yo creo que a la larga no está bueno cuando se interpelan las reglas del juego desde un lugar que no es tan claro. Porque si es claro que hubo una injusticia, está perfecto que se lo pelee, ¿no? Que se dé la batalla por eso. Y yo lo respeto absolutamente. Pero cuando no es tan claro, cuando es discutible, me parece que está bueno como tratar de en un ámbito como este, que genera tanta tensión, bueno, de eso, de mantener la calma. Yo es lo que trato de hacer, desde el lugar que me toca, porque yo no puedo perder la calma. ¿Tá? Yo entiendo que para los artistas y para los directores es distinto y es más fácil ponerse nerviosos, y bueno, y es parte del carnaval. Uno cuando acepta esta responsabilidad sabe que se va a enfrentar, aunque preferiría que no, sabe que se va a enfrentar con esas situaciones, y bueno, y uno tiene que tratar de manejarlas con respeto hacia los trabajadores, hacia los artistas, pero también con respeto hacia los compañeros del jurado, y eso para mí es fundamental. A mí me queda otra pregunta, Nicolás, porque estamos casi en Sí, el tranqui, cierre, tranqui. que es la de Doña Bastarda, que también generó bastante polémica, sobre todo con comunicados de un lado y otro. Ya ha pasado el tiempo, ¿qué te deja vos, Ramiro? Mm. Para mí ese fue un episodio muy triste, porque yo creo que todos la pasamos mal. Yo creo que ellos la pasaron horrible, y yo, por mi parte, la pasé espantoso también. Digo, está, es lo mismo, aplica exactamente la misma lógica que te decía antes. Uno tiene que hacer lo que tiene que hacer y el otro tiene que defender lo que tiene que defender. Yo personalmente, desde ese lugar, en las comunicaciones públicas que hizo la murga, yo siempre me sentía absolutamente respetado, y eso lo agradezco. O sea, en todo momento ellos dejaron en claro que entendían que la responsabilidad no era del jurado, y que el jurado estaba haciendo lo que tenía que hacer. La responsabilidad formaba parte de un error de comunicación de la Intendencia, que era donde ellos planteaban que estaba el problema. Y a mí me parece, y eso es lo que yo digo, cuando vos tenés un elemento y creés que es justo y lo tenés que defender, defendelo, está perfecto. Y de hecho desde el primer momento se planteó: inicien el reclamo jurídico en la Intendencia, porque al jurado lo sobrepasaba absolutamente, porque el jurado no tenía otro elemento más que aplicar el reglamento, porque si no lo aplicaba, el problema lo estaba generando el jurado para el resto de las murgas que estaban concursando, porque estaría violando los criterios de igualdad la competencia. Entonces, nosotros lo teníamos que aplicar, y eso creo que por parte de la murga se entendió. Lo que sí, la murga hizo todo el esfuerzo desde lo jurídico para tratar de revertir esa situación, que finalmente no se pudo revertir, porque la división jurídica de la Intendencia entendió que no correspondía. Ahora, para mí ahí sí, el hecho más triste y lamentable fue el de la noche del pasaje a la liguilla, Claro. pero lo mismo, uno sabe cómo es el carnaval, saben dónde se está moviendo, y yo sabía que, porque aparte la murga actuó ese día porque hubo 2 suspensiones, es horrible, era evidente que si la murga actuaba ese día y le tocaba quedar afuera como le tocó, eh, en una actuación en la cual además en el puntaje del jurado había terminado, creo que tercera en la segunda rueda, o sea que le había ido muy bien, pero que no fue suficiente, y Thais era bastante claro que podía pasar una cosa así. Igual, de todos modos, yo trato de no naturalizar la violencia en el carnaval, y que los hechos violentos, por más que no parezcan tan graves, no están buenos. Entonces, Ramiro, por pasa, más que uno quiera justificar que bueno, que putear y gritar no es tan grave, yo qué sé, yo soy del punto de vista de que no está bueno, y bueno, y en particular el episodio que se generó en torno a Marcel, yo sé que puntualmente después, con el turco, que fue con quien se dio como la situación más agresiva de alguna manera, se recompuso, se habló, y está todo bien, y a mí me parece que es una murga que le aporta muchísimo al carnaval, y que está buenísimo que esté, y que está buenísimo que ese traspié no haya impedido que pudiera volver a estar.
y eso es lo importante, es lo artístico, es la convicción de los equipos de creadores allí arriba del escenario, y a mí realmente es un equipo de trabajo que me genera muchísimo respeto humano y profesional. Me dio mucha pena haber tenido que quedar yo en Bretón, en esa situación, y queda como una anécdota no del todo agradable, Sí, claro. porque realmente uno la pasa mal, no está bueno porque toca No, estar en ese lugar. Te agradecemos, Ramiro. Ojalá que podamos ganar el coronavirus, ojalá que tengamos carnaval con la mayor normalidad posible. Sabemos que no va a ser así, pero bueno, ojalá que nos encontremos pronto en otro verano y ya con carnaval. Ojalá que repito también. No lo sabemos, estoy muy incierto. Lo que va a pasar de aquí al carnaval que viene, también en lo personal. Así que bueno, de todos modos, si no es laburando, va a ser como espectador. Porque bueno, todo lo que me conocen saben que siempre de un lado o del otro ando en la vuelta. Porque, aparte a Néstor lo llevas también a veces, así que... Sí, claro, obvio. Vivimos cerca. Yo tengo auto y él no, ¿cómo no lo voy a llevar? Está viejito. Muchas gracias, Ramiro. Muy amable. Vamos arriba. Gracias a ustedes. Arriba.